Bienvenidos nuevamente al curso de Introducción a la Salud Mental, Promoción y Prevención para Gendarmería Nacional. En esta clase vamos a hablar sobre el desarraigo, el proceso que implica desde lo psíquico, desde lo social, desde lo cultural y las consecuencias que tiene en cada una de las personas. Para comenzar, vamos a definir lo que es el concepto del desarraigo. ¿Sí? Este término se utiliza en el ámbito de la sociología para referirse a aquellas personas que se marchan de su lugar de origen para establecerse en un nuevo lugar. Es por ello que se los compara con los árboles que han sido arrancados de una tierra para ser plantados en otra. Por eso la imagen que hemos elegido para que nos acompañe durante esta presentación. Este término de desarraigo incluye situaciones de exilio, de migración, de desplazamientos de un lugar al otro, que suelen estar relacionados justamente con este fenómeno. Vemos aquí algunas imágenes de migrantes yendo de un espacio a otro, ya sea por sus medios, caminando, en avión, distintos modos de desplazarse, pero que implican vivencias que se dejan y nuevas vivencias que llegan. ¿Qué es el desarraigo? Es este estado vivido por aquellos que abandonan su entorno y pierden los lazos que los unen a sus propias raíces. En otras palabras, es la pérdida de referencias que le permiten a una persona encontrar su lugar dentro de un entorno. Esta situación podemos pensarla que es común en aquellos países que han recibido grandes olas migratorias y también podemos pensar, como lo decíamos, que ocurre a los gendarmes, ¿sí? A todos aquellos que desean ingresar a una fuerza y que por lo general se van a vivir a otras provincias, a otras ciudades, apostando a ese nuevo proyecto de vida. ¿En qué consiste el desarraigo? Es esta pérdida de los vínculos que unen al individuo con su entorno social, con su entorno familiar, cultural e incluso laboral. Cambian de trabajo, se van a vivir a otra cultura, dejan grupos sociales de pertenencia. Por eso decimos que este fenómeno trae repercusiones a nivel emocional, social y psíquico. ¿Qué es lo que implica el desarraigo? ¿Qué procesos están allí en juego? Bueno, el desarraigo en principio podemos decir que es un proceso paulatino de duelo, donde hay un reconocimiento y una aceptación de la pérdida de vínculos primarios, aquellos vínculos de familia, de amigos de la infancia, de la familia nuclear y la familia extensa, y aquellos vínculos referenciales en la vida de toda persona, ¿sí? Familia, amigos, cultura, incluso hasta la lengua en algunos casos, cuando se van a vivir a otro país o cuando el dialecto de una comunidad es diferente al de otra, ¿sí? Es un proceso que tiene dos exigencias simultáneas. Por un lado, la separación de lo anterior y esta adaptación a lo nuevo, a la nueva sociedad, al nuevo lugar de trabajo, a la nueva cultura. Estas dos exigencias se dan de manera simultánea, al mismo tiempo. El sentimiento también podemos pensar que pone en riesgo a la identidad, ¿sí? A la identidad de una persona. Esto se juega en tener que modificar aquellas referencias, ¿sí? Por eso decimos que es un riesgo a la identidad. Aquellas identificaciones que tuvimos desde siempre son puestas en juego. Podemos pensar que en el caso de los adolescentes o de los adultos jóvenes hay mayor vulnerabilidad de esta identidad, porque en muchos casos es una identidad que se está construyendo cuando se da el desarraigo. Otro proceso que necesitamos pensar es que es un gran esfuerzo psíquico que se redobla cuando estos jóvenes, cuando estos adolescentes necesitan encontrar en otra sociedad o en otros vínculos alguien que funcione en el nuevo medio como un maternaje, ¿sí? Como una continencia que le permita reorganizarse.
Para evitar serias dificultades es necesario el armado de redes que sean continentes, protectoras, afectuosas, que den espacio a la escucha y al poder seguir progresando en en ese reconocimiento de aspectos esenciales para la identidad que está en construcción. Otra cuestión a tener en cuenta es que pensamos que la intensidad de las dificultades en el proceso del duelo que implica el desarraigo, la modalidad y las áreas de expresión, por ejemplo, en cuanto a la mente, el cuerpo, el mundo externo, van a variar de una persona a otra, ¿sí? Y las estrategias de afrontamiento que la persona ponga en juego también. Entonces vemos acá que el proceso de desarraigo es un proceso muy personal, ¿sí? Es un proceso individual, donde cada persona lo va a hacer a su modo, de acuerdo a los recursos que tenga, a las herramientas que haya construido en su vida, a la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y todo lo que ha sido el recorrido por su historia vital. Estas herramientas que utiliza cada persona para atravesar momentos difíciles están relacionadas con factores tales como la dinámica familiar, su historia personal, la integración en el grupo de pares, los que han sido sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros incluso de la escuela, ¿sí? De la primaria, de la secundaria, su vínculo con el estudio, la formación que pueda llegar a tener, la capacitación y las características de su proyecto personal. No es lo mismo tener que dejar el lugar de origen en busca de seguridad a la integridad, ¿sí? Ya sea física o psíquica, tener que irse de un lugar porque su vida corre peligro, a tener que irse de un lugar porque hay un proyecto de vida, ¿sí? Como puede ser, pensemos, el ingreso a gendarmería. Dentro de las herramientas, podemos pensar que estas herramientas pueden ser adaptativas o desadaptativas, ¿sí? Aquellas herramientas adaptativas son las que fomentan el fortalecimiento de la personalidad y la salud a largo plazo. Y aquellas desadaptativas podemos pensar que son aquellas, justamente como su nombre lo dice, que no nos ayudan a adaptarnos al entorno, sino que aumentan el estrés, la ansiedad y comportamientos nocivos a largo plazo. Podemos pensar en comportamientos en cuanto a la salud, ¿sí? Consumir alcohol de manera excesiva, fumar de manera excesiva, consumir alimentos que no sean saludables de manera excesiva, ¿sí? No dormir, todos estos comportamientos que a largo plazo pueden tener consecuencias en el cuerpo. El aprendizaje que devenga de esta experiencia, de la experiencia del desarraigo, así como el desarrollo de competencias psicosociales, favorecerán un adecuado posicionamiento en el nuevo entorno, permitiéndonos adaptar a este nuevo entorno. Vamos a definir ahora tipos de desarraigo, ¿sí? Podemos considerar a modo general que hay cuatro tipos de desarraigo: el desarraigo social, el desarraigo cultural, el desarraigo familiar y el desarraigo laboral. Dentro de lo que consideramos el desarraigo social, podemos ver que este tipo de desarraigo está relacionado con la marginalización y el aislamiento social de un individuo, de aquel individuo que dejó justamente sus lazos en otro lugar, en otro país, en otra ciudad, y aparece en el nuevo entorno como aislado, ¿sí? Esta marginalización tiene que ver con justamente la imposibilidad de crear lazos sociales. Se define como una sensación de desconexión o de falta de pertenencia a un grupo social o a la sociedad en general. Podemos pensar que es una experiencia común que pueden tener aquellas personas que se sienten alejadas de sus vínculos sociales, culturales o familiares. Esta sensación puede estar asociada a la pérdida de los roles sociales, como el trabajo o las relaciones familiares, o a la falta de oportunidades para participar en actividades que sean de su interés. Vemos
Por ejemplo, que es común que cuando inmigrantes se van a otros países, se tratan de relacionar con otros inmigrantes de su misma nacionalidad, ¿sí? Buscando allí no solo tener lazos que les recuerden y que le permitan rememorar aquellos vínculos de antaño, sino también poder sobrellevar la discriminación posible ante una nueva sociedad. Otro tipo de desarraigo es el desarraigo cultural. Este se refiere a la pérdida o separación de una persona de su cultura de origen, lo que puede incluir la pérdida de prácticas, valores, tradiciones, idiomas y modos de vida. Este fenómeno puede afectar tanto a los individuos como a las comunidades que se ven forzadas a abandonar su cultura por diferentes razones. Pensemos, por ejemplo, en comunidades de diferentes partes del mundo que enfrentan a la invasión de una comunidad más dominante y esto arrasa, ¿sí?, con su cultura originaria, ¿sí? También podemos pensarlo en esto de gendarmería, tomándolo como un ejemplo, aquellas culturas en donde tienen tradiciones de vivencias, de mitos, de formas de entender la vida, que quizás a partir del ingreso a gendarmería se van a otro lugar del país y esas culturas, justamente, lo más propio de la sociedad del lugar de origen, queda de lado, ¿sí? Los mitos, la forma de entender la vida, incluso pensemos que puede ser hasta los momentos de descanso, ¿no? Hay lugares en donde se duerme siesta y otros lugares a donde no. Hay lugares en donde se estila cenar más tarde y otros lugares en donde no. Digamos, desde estas cosas cotidianas hasta cuestiones más profundas. Otro tipo de desarraigo es el desarraigo familiar, ¿sí? La pérdida de los lazos afectivos, culturales y sociales que una persona o familia tienen con su lugar de origen, ¿sí? Es la familia, los amigos, el entorno, los compañeros del club, los amigos que uno puede haber hecho haciendo alguna actividad que sea placentera, ¿sí? Esto suele ocurrir debido a los cambios de residencia, el irse a vivir a otro lado, las migraciones, los estudios, situaciones laborales, conflictos, exilios, entre otras. Podemos pensar también que este tipo de desarraigo se puede dar cuando hay una ausencia de ambos progenitores debido a un fallecimiento, por ejemplo, a alguna familia que haya sufrido un accidente donde falleció la mamá y el papá y los niños se van a vivir con algún otro pariente que vive en otro lugar, ¿no? Podemos pensar que también puede deberse a viajes laborales, separaciones, ¿sí? Entre otros. El desarraigo laboral ocurre cuando un individuo deja de ejercer en su lugar de trabajo actual para irse a trabajar a otro lado, ¿sí? En ocasiones, el individuo se ve forzado a hacer esto en la búsqueda de mejores condiciones salariales. Por ejemplo, alguien que desea ingresar a gendarmería o que tiene que acceder a un nuevo cargo y eso implica un cambio en el destino, ¿sí? Podemos pensar que ahí hay actividades cotidianas que dejan de estar y que empieza a haber otras nuevas, lazos cotidianos con compañeros de trabajo, con subalternos, con superiores que cambian, ¿sí? Y esto lleva a hacer un proceso de revinculación con una nueva gente, con nuevas actividades, con nuevos hábitos, con nuevos horarios, ¿sí? En otros casos, el individuo desempeña sus funciones de trabajo normalmente y es cambiado a otro puesto, como decíamos recién, ¿sí? Cambiando los lazos y las referencias laborales cotidianas. Bueno, podemos pensar cuáles pueden ser algunas de las causas del desarraigo. Como lo hemos mencionado anteriormente, podemos pensar que algunas de esas causas, estas son solo algunas, pero incluimos varias,
Puede ser la expropiación de tierras y de recursos a comunidades indígenas o colonizadas. La violación de los derechos humanos puede ser un detonante para la búsqueda de asilo en otro lugar, ¿sí? En otro país, en otra ciudad. La violencia de género también puede ser una causa del desarraigo, buscando alguna víctima poder reconstruir su identidad y empezar un nuevo modo de vincularse, irse a vivir a otro lugar. La destrucción de un entorno natural, la deforestación, la desertificación pueden ser factores que motiven el desplazamiento humano, ¿sí? Inundaciones, catástrofes naturales que lleven a buscar nuevos lugares a donde residir que no esté en peligro la integridad. La búsqueda de nuevos horizontes, oportunidades laborales, ¿sí? Acá podemos pensar el ingreso a la fuerza como dentro de esta causa. La migración debido a conflictos bélicos, tales como guerras, terrorismo. El colapso severo del sistema económico y de las condiciones sociales de una comunidad o de un país que lleven a buscar también nuevos horizontes. La desigualdad creciente a nivel económico dentro y entre los países. Un éxodo obligatorio o un exilio político, ¿sí? Estas pueden ser algunas de las causas que promuevan un desarraigo. Dentro de las consecuencias del desarraigo, para agruparlas de algún modo, ¿sí? Podemos pensar que una de las consecuencias es la desorganización familiar, hogares con una composición social poco común, ¿sí? Quedan familias monoparentales, altas tasas de divorcio, ¿sí? Podemos pensar en el distanciamiento como una de las consecuencias, el apoyo familiar, los lazos parentales y las relaciones de amistad pueden romperse o afianzarse. Sin embargo, este sentimiento mejora cuando el individuo resocializa en la comunidad a la que llega. En unos momentos vamos a ver el concepto de resocialización y la importancia para el desarraigo y para poder hacer nuevos vínculos y poder adaptarse al nuevo entorno. Otras de las consecuencias son los sentimientos de inseguridad, impotencia, apatía, sentimientos de duelo por la pérdida de las raíces del lugar de origen y el apoyo emocional del cual se gozaba en este, una nostalgia exagerada, una necesidad de estar en contacto permanente, de querer volver, de extrañar aquellos momentos, aquellas personas, aquellos vínculos. En algunos casos se puede desencadenar una dependencia alcohólica o algún consumo problemático de alguna sustancia, ¿sí? Alguna sustancia que puede ser el alcohol, el juego, sustancias adictivas. Puede haber síntomas de depresión, ¿sí? Que lleven a tener temores, miedos, dificultades para dormir, ansiedad. En el caso del desarraigo cultural, este puede ocasionar la pérdida de sentimiento y dirección en la vida del individuo que lo padece, sintiendo que se ha perdido aquello a lo cual aspiraba, ¿sí? Aquello que tenía que ver con el poder sostener los, los ritos, lo más propio de la cultura, ¿sí? Lo más humano de aquel lugar a donde pertenecía. En el caso de los indígenas, podemos pensar que la pérdida de la tierra puede significar una pérdida del poder económico y cultural, como también de la identidad espiritual. Estas que estuvimos viendo son solo algunas de las consecuencias del desarraigo, ¿sí? Desde lo psíquico, desde lo psicológico, se pueden desencadenar también cuadros que tengan síntomas patognomónicos de alguna patología en particular, ¿sí? Puede ser varias, ¿sí? Un trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, entre otras. Esas son las más comunes. Vamos a pensar ahora
¿Cómo afrontar el desarraigo, no? ¿Qué hacer ante esta situación? En principio, poder reconocer los sentimientos, los miedos, las dificultades para establecer nuevos vínculos, reconocer la incertidumbre, la angustia que genera, el poder mirar hacia adentro y poder reconocer nuestras emociones y sentimientos nos va a permitir poder hacer algo con eso. Es el punto de partida. Por otro lado, elaborar el duelo que implica este cambio, ¿no? Para elaborar el duelo, que es un proceso largo, primero está en esto de poder reconocerlo y después ir aceptando la pérdida y dándole lugar a eso nuevo que se va presentando, pensándolo como una posibilidad de aprendizaje, de poder continuar en el camino de la vida, sumando herramientas, sumando personas, poder visibilizarlo de una forma así. Poder hablar con amigos, compañeros de trabajo, jefe, poder contar aquello que me está pasando y que seguramente, pensándolo en gendarmería, a ellos también les ha pasado, ¿sí? A nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes. Es algo que para el gendarme es habitual, ¿sí? Ha ocurrido al menos algunas veces en la vida laboral. Poder solicitar ayuda profesional cuando uno ve que los síntomas se exacerban, cuando no se puede sostener lo cotidiano, ¿sí? Cuando no se puede dormir, cuando se sueña y aparece la angustia con esto. Quizás puede haber un aumento del consumo de alimentos excesivo, bajar mucho de peso, subir mucho de peso, cuando hay un cambio en la conducta, en el comportamiento, en los hábitos cotidianos, solicitar ayuda profesional es lo indicado. Poder intentar insertarse en diversos ámbitos sociales, culturales, poder preguntar si puedo sostener alguna actividad que allá me gustaba, si yo, no sé, iba al gimnasio, poder buscar un nuevo gimnasio, si hacía determinado tipo de deporte o de arte, tocaba algún instrumento, poder buscar nuevos lugares a donde pueda sostener esa actividad. Interiorizarse, recabar información anticipada del nuevo lugar o destino, conocer a dónde voy, desde cuestiones básicas como es el clima, dónde hay un servicio de salud al cual pueda acceder ante una emergencia, dónde hay un mercado, escuelas para los hijos, hasta poder tener detalles más vinculares, ¿no? Cómo es el grupo de trabajo nuevo al que voy a ir, qué actividades puedo hacer desde lo social. Poder interiorizarse y tener información nos va a permitir poder pensarnos en ese nuevo lugar y poder buscar modos de vincularnos, ¿sí? De vincularnos con la sociedad, de vincularnos con los nuevos compañeros de trabajo, con el nuevo ámbito laboral, poder estar preparados. Todo esto forma parte de lo que es resocializar, que es el término al cual se apuesta desde el desarraigo, ¿sí? Resocializar, hacer nuevas redes, nuevo apoyo en ese lugar al cual voy, poder tener vínculos, poder tener una nueva inserción en esa nueva sociedad. Acá tenemos el resumen, ¿sí? Que lo ponemos como en modo circular, porque cada una de estas actividades, digamos, a poder hacer, o cada uno de estos procesos a poder hacer para sobrellevar el desarraigo, se relacionan mutuamente. ¿Cómo podemos pensar el resocializar, sí? ¿Y qué es lo que podemos tomar a modo de conclusión de estos conceptos? El pensar el desarraigo como un salir de la zona de confort y reconstruirse en un lugar nuevo, ¿sí? El poder pensarlo de este modo nos lleva a hacer el esfuerzo, justamente porque esto no es sin esfuerzo psíquico, ¿no?
el esfuerzo para poder readaptarnos a este nuevo lugar. Podemos pensar que una meta que nos moviliza a apropiarnos de un nuevo espacio y lugar, ¿sí? Pensar el desarraigo y el resocializar para sobrellevarlo como una meta. El estar dispuesto y abierto a generar nuevos espacios, vínculos, rutinas, hábitos, es fundamental el poder darnos el lugar, el sentir que estamos disponibles para generar nuevos lazos. El flexibilizar aquellas costumbres que tenía y estar dispuesto a cambiarlas, ¿sí? Para aquellas personalidades que son más rígidas, que sostienen a rajatabla las costumbres y no quieren modificar ni un poquito, les es mucho más difícil. Así que el flexibilizar sería como una palabra clave para este proceso de resocialización. Poder apropiarme de lo nuevo contribuye al arraigo y puede ser enriquecedor para mí desde mi identidad, desde mi personalidad, desde mi familia, ¿sí? Es una construcción enriquecedora. No querer imponerme y sostener las rutinas anteriores al nuevo lugar, sino estar abierto a nuevos desafíos que permitan generar una nueva zona de confort desde lo que me interesa y me hace sentir bien. Vemos que es fundamental esto de poder generar una nueva zona de confort, ¿sí? Que tenga que ver con los intereses personales, porque si no tiene que ver con los intereses personales, no va a haber forma de resocializar. Pensémoslo en los vínculos sociales, ¿no? Más que nada. En lo laboral, uno se termina adaptando, ¿no? A nuevos compañeros, a nuevos jefes, porque está como prioridad el sostener el trabajo. Pero pensándolo desde lo social, tiene que tener relación con el bienestar personal, con los intereses, con aquello que uno desea, que uno quiere. Y hay que estar dispuesto a poder hacer nuevos vínculos desde ahí, nuevas actividades. Y para finalizar, podemos pensar que no se debería forzar una sobreadaptación que niegue el dolor a la pérdida, ni me despoje de lo anteriormente vivido, ¿sí? No es un dar vuelta a la página, como que acá no pasó nada, y estar adaptado en los primeros 5 días al nuevo lugar. Eso no sería una adaptación genuina, ¿sí? Sino que tiene que ver con una sobreadaptación pensada que quizás pueda ocurrir en alguien que no tiene registro de sus emociones, de sus sentimientos, de aquellas vivencias, de su historia, de aquellas costumbres y aquellos lazos que lo fueron constituyendo en su identidad y en su personalidad. Así que no es esperable que uno se adapte, ¿no? Rápidamente en 5 días, 3 días, y que le pregunten cómo estás y que realmente diga, bárbaro, no extraño nada. Bueno, hasta acá podemos pensar que sobre el desarraigo tenemos estas ideas para poder visibilizarlo. Seguramente muchos, si no todos, han vivido este proceso. Y esta clase es una forma de darle lugar a aquellos sentimientos y emociones que seguramente han estado en juego en el proceso que han llevado de desarraigo, ¿no? Poder pensarlo que son situaciones y que son emociones y vivencias esperables para un proceso de desarraigo que tanto implica, ¿no? Así que bueno, los dejo por acá y nos vemos en la próxima clase. Saludos a todos.